Muy bien, pues entonces abran sus Biblias en Marcos y bueno, nadie levantó la mano, pero sí me gustaría que la levanten en este momento. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí en el inicio del capítulo 13? Nada más un poco para ver qué tanto nos regresamos o qué tanto le damos ya directo, ¿ok? Creo que hay algunos que no estuvieron la semana pasada, entonces voy a hacer como un pequeño resumen de lo primero que vimos. Y estamos estudiando verso a verso, capítulo por capítulo, toda la Biblia, y ahorita estamos en el Evangelio según San Marcos, ya en el capítulo 13. Estudiamos la semana pasada los primeros 18 versos. Hoy vamos a estar un poco arrancando del verso 19 en adelante, pero vamos a orar para que el Dios de este libro alumbre nuestro entendimiento y podamos ver la riqueza que hay aquí en este texto. Señor, tu palabra es confiable, tu palabra es deliciosa, tu palabra conforta, tu palabra alimenta, tu palabra corrige, tu palabra confronta, tu palabra fortalece, anima, tu palabra da vida, Señor, y es vida, Señor, porque tú eres el Verbo encarnado, Señor. Y entonces, mientras abrimos este libro, Señor, que es tu palabra, y nos exponemos a ella, Señor, yo ruego dos cosas, Señor: que me ayudes a ser fiel al texto y que no permitas que ninguno de los que está aquí, Señor, se vaya vacío, sino que tu palabra tenga un efecto poderoso en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, capítulo 13, entonces un capítulo que habla del fin de los tiempos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, Jesús iba con sus discípulos cerca del templo y los discípulos, ese majestuoso templo que había remodelado y ampliado Herodes, un templo majestuoso y muy grande, inmenso el lugar. Y los apóstoles, los discípulos, así como Jesús, mira esto, y vamos a reinar, ¿no? Y nosotros vamos a reinar aquí. Y Jesús les dice: tranquilos, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Y sabemos, años 70, ¿no? Fue quemado este lugar, emperador Tito, se les sale de control a Tito y entonces queman el lugar para extraer el oro. Entonces derrumban, destruyen todo lo que pueden y lo queman para entonces sacar el oro y sacar los metales preciosos que había en ese lugar, y se cumple lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces comienza, se va a un lugar llamado el Monte de los Olivos, donde yo creo que es uno de los segundos sermón más importantes después del Sermón del Monte. Es diferente al Sermón del Monte de los Olivos, donde básicamente en el Sermón de los Olivos Jesús está hablando acerca de las señales y de los acontecimientos que ocurrirán en el fin de los tiempos. Entonces es un capítulo profético que apunta hacia eventos futuros. Y escuchen esto, iglesia, en lenguaje bíblico el fin de los tiempos comenzó desde hace 2000 años. No comenzó en la Segunda Guerra Mundial, no comenzó con la peste bubónica en Europa. El fin de los tiempos comenzó en lenguaje bíblico desde el primer siglo. Entonces allí comienza y empieza a haber cumplimiento profético, que en ocasiones hay sombras del acontecimiento final. Hay cumplimientos que están apuntando hacia el cumplimiento final. Este es un principio importante en profecía, que las profecías a veces tienen 1, 2, 3 cumplimientos. No uno único, sino varias veces se pueden cumplir. Y entonces Jesús les empieza a hablar acerca del final de los tiempos. En el verso 5 les dice: miren que nadie les engañe. Es importante, es instrucción para ellos. Está solamente con 4 de ellos, ya está solamente con Andrés, con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y entonces está hablando con ellos y les dice: miren, pónganse bien truchas, ¿no?
que nadie les engañe, porque va a haber muchas maneras en las que puedan ser engañados. Me encanta el verso 11, es importante para la iglesia entender que es una iglesia que iba a ser o debe ser en todos los tiempos dirigida por ¿quién? ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué dice el verso 11 en tu Biblia? Por el Espíritu Santo. Entonces, ya no vamos a profundizar mucho en los versos anteriores porque fue la semana pasada, pero una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. ¿Lo puedes ver allí? Necesitamos ser la iglesia de Marcos capítulo 13, verso 11, para no ser engañados, para saber hablar cuando hay que hablar, callar cuando hay que callar y hablar lo que Dios quiere que hablemos. No meras ocurrencias, no caer en discusiones vanas, sino guiados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Verso 14, entonces empieza a anunciar algunas cosas y les dice, pero cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y entonces, y hace un paréntesis que nos habla, fíjate, de la iglesia futura, no de los que están escuchando en ese momento a Jesús, no de los 4 de Andrés, Pedro, Juan y Jacob, sino está hablando hacia el futuro y dice el que lea entienda. Y ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? Leyendo y entendiendo lo que Jesús dijo. Y está anotando a quién, a Daniel, lo está referenciando a Daniel, al profeta Daniel, que fue, digamos, muy prolífico en hablar acerca del fin de los tiempos. Él recibió una profecía muy importante llamada la profecía de las 70 semanas. Esa la puedes ver en Daniel capítulo 9 y más específicamente del verso 24 al verso 27. Ya no la vamos a repasar porque, o sea, ya no vamos a irlo a leer porque vamos a ser lo más compactos con el tiempo, lo más posible compactos con el tiempo. Pero ¿qué trata esta profecía de las 70 semanas? Que deberían cumplirse 70 semanas proféticas cada año o cada semana, que equivale a un año. Entonces, en realidad estaríamos hablando de 490 años que deberían de cumplirse para el fin. 490 años para llegar al final. Y en una matemática muy básica que a mí me anima a recordarla y quisiera animarles a ustedes al recordar esa matemática básica del profeta Daniel, que nos debe inspirar a la seguridad de estas profecías. Imagínate que 5 siglos antes el profeta Daniel anunció acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. O sea, 500 años, casi 500 años antes. Y se cumplió matemáticamente. Matemáticamente se cumplió la entrada de Jesús a Jerusalén. Isaías habló tremendamente acerca de lo que ocurría con Jesús 700 años. Y se cumplió todo lo que dijo acerca de Jesús, lo que habló Isaías. Y esta matemática básica es esto, que 445 años antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, más bien, no 445 años, en el año 445, entonces eso lo editas, Dani, para que no salga. Entonces, en el año 445 antes de Cristo, fue dada una orden después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y cumpliría una, digamos, especie de condena profética de 70 años y después regresarían. Se cumple ese tiempo y en el año 445 antes de Cristo sale esa orden para regresar a Jerusalén desde Babilonia, que es ahora Irak, y regresar a Jerusalén y entonces volver a reedificar la ciudad en los tiempos de Nehemías, ¿no? Y previo a Nehemías estuvo Zorobabel reconstruyendo el templo y Esdras, bueno, todo eso que no sé si estoy siendo muy complicado en explicar esto, pero algunos están agarrando el hilo, ¿no?
Y si se está durmiendo el de junto, ya sabes, dale un codazo espiritual, así, y le dices, despierta en el nombre de Jesús, ¿no? Así tipo Lázaro, le dices, sal fuera, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces en el año 445 antes de Cristo sale una orden que es el inicio de este calendario profético. Vamos a ponerlo de manera simple. Es el inicio. Y entonces 445 más los 33 años de vida que tuvo Jesús cuando entra a Jerusalén a ser crucificado. Todos los historiadores coinciden en que Jesús nació en el año 5 antes de Cristo, porque el calendario está recorrido. Todos los historiadores coinciden en esto, porque Jesús vivió en los tiempos de Herodes, el que remodeló el templo, Herodes el Grande, que mandó a perseguir a los niños, ¿se acuerdan? Y entonces él murió en el año 4 antes de Cristo. Y un año antes de que muriera Herodes fue la persecución de los niños. Entonces Jesús nació en el año 5 antes de Cristo. Nada más que nuestro calendario está recorrido. Entonces, así de interesante está esto, porque lo que se cumple allí, si multiplican los 7 por 69, que son las primeras 69 semanas proféticas, nos da exactamente, matemáticamente, 483 años. O sea, eso es maravilloso y es sorprendente ante nuestros ojos. Después, si quieres, puedo pasarte esta matemática básica, ¿no? Que es nada más sumarle y restarle, ¿no? Por el nacimiento de Jesús. Y entonces falta una semana. De esas 70 semanas de las que habló el profeta Daniel, falta una semana para el fin de los tiempos. ¿Y qué ocurre después de Jesús? Que la gracia se encarnó y la gracia se derramó, escucha esto, sobre la humanidad. Entonces estamos viviendo un periodo que le podríamos llamar el periodo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Estamos viviendo, o sea, una pausa a las 69 semanas, pónganle pausa, porque vienen tiempos de gracia, la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y lo que estamos viviendo desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos, estamos viviendo la época de la gracia y de la iglesia. Y hay que quitarle la pausa para que entonces comience la semana 70, que es conocida como la tribulación o gran tribulación. Algunos conocen los primeros 3.5 años de esa semana 70 como la tribulación, y la segunda semana, los segundos 3.5 años son conocidos como la gran tribulación por el lenguaje que está ahí, que habla de lipsis, que es tribulación, y en otros casos habla de megalipsis, que eso, después de eso, que se quita esa pausa profética. ¿Qué creemos en Calvary? ¿Qué creemos en Calvary? Ok, aquí ya está el estudio de Apocalipsis, si quieres después revisarlo, pero quiero ser breve en esto. No solo en Calvary, sino que muchos pastores de otras denominaciones y de otras iglesias creemos en algo que es llamado el rapto. Y que el rapto viene al comienzo de esas últimas semanas, de la semana 70, que la iglesia es arrebatada y es llevada con Jesús en las nubes. Y cronológicamente creemos y leemos Apocalipsis de manera literal. Aunque hay alegoría, no vemos tan alegórico Apocalipsis, sino más literal. Entonces vemos un orden cronológico. ¿No los he perdido? En Apocalipsis encontramos un orden cronológico. Y si has mirado un poquito Apocalipsis, te das cuenta que el capítulo 1 nos presenta de una manera celestial y única a Jesús, pero capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es la iglesia, pero es la iglesia en la tierra, ¿no? El mensaje a las 7 iglesias es la iglesia en la tierra. Es esa época de la gracia y esa era de la iglesia es capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y de repente, después del capítulo 3 de Apocalipsis, te encuentras con que hay una multitud de gente alabando y adorando en el cielo, junto con los ángeles. Y creemos que es la iglesia que ya no está
en esa tremenda semana de gran tribulación y de tribulación que va a ocurrir sobre la tierra. Que la iglesia ha sido tomada, la iglesia ha sido arrebatada, que Jesús viene en las nubes, no a la tierra, sino en las nubes, y toma la iglesia. Y entonces, a partir de allí encuentras que la iglesia está en el cielo, adorando junto a los ángeles. Después, unos capítulos más adelante en Apocalipsis, encontramos como el cordero y el león toma el título de propiedad de la creación, un rollo con 7 sellos, y los empieza a abrir, y es el juicio de la semana 70, que es también conocido como el día de Jacob o la ira de Dios. El día de la ira de Dios. Entonces vino a derramar su gracia y su misericordia, pero un día vendrá a juzgar a todos aquellos que le rechazaron y todos aquellos que le dieron la espalda a Jesús. Todos aquellos que le dieron la espalda, Él va a regresar, ¿no? Entonces, en el verso 18 que nos quedamos ahí, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y entonces, ojo que esto tiene ya cumplimiento en los judio-cristianos del primer siglo, cuando en el año 70 es destruido el templo y tuvieron que huir. Y realmente los que recordaron lo que Jesús dijo se salvaron. Pero los demás, hubo una gran matanza en esa época. Decenas de miles fueron matados por el Imperio Romano. Y esto va a tener un segundo cumplimiento cuando sea el final. ¿Se entiende hasta ahí? Es que a lo mejor ni yo me entiendo a mí mismo. Pero bueno, allí entonces ocurre eso y dice: oren. Entonces ahí yo nada más quiero en el verso 18 esta instrucción que vamos a ver por toda la escritura: orar. Entonces, a manera así flash de meditar, de pensar, de reflexión, es cómo está tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración, no? Chicos de medios y de la alabanza, ¿cómo está su vida de oración? ¿No? Ujieres, anfitriones, ¿cómo está su vida de oración? Maestros, pastores, ¿cómo está su vida de oración? ¿No? Y cada uno de nosotros, congregantes de este lugar, ¿cómo está tu vida de oración? Es imperativo esto, ¿no? Ok, verso 19 es que aquí entonces empieza la semana 70, la profecía de la semana 70. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, ¿no? Tiene un autor, tiene firma, hasta este tiempo, ni la habrá. Wow, pues entonces ahí ya está hablando de la semana 70, de la semana final. Muchos profetas hablaron acerca de este día, pero si puedes ir al profeta Habacuc, Isaías habló de esto, Jeremías habló de esto, del día de la ira del Señor, pero mira qué claro está aquí en Habacuc capítulo 3, si estás allá, en el verso 2, ¿estás allí? Ok, de repente esos libros pequeñitos tarda uno en encontrarlos, ¿verdad? Pero sí están en la Biblia, están entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentras. Y entonces el verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y fíjate, aquí está: en la ira, acuérdate de tu misericordia. Entonces es el día de la ira. Y mira por qué dice Marcos capítulo 13: en la ira acuérdate de tu misericordia. Porque ¿qué dice el verso 20? Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días,
nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, ¿no? Entonces Habacuc ya estaba en esa jugada y está diciendo: Señor, en el día de la ira, tu misericordia. Y no es que acorta los días de la semana 70, pero si se prolongaran esos días más de los 7 años, sería tremendo. Nadie se salvaría. ¿Y quiénes son los escogidos a los que se está refiriendo? Evidentemente, el pueblo de Israel, del que nos habla tanto Pablo a los romanos, como también nos habla Apocalipsis del cántico de los 144,000 que se convierten. Entonces, del pueblo de Israel, pero también, escucha esto, de los gentiles que se conviertan durante el tiempo de la tribulación. Gentiles que se convierten durante el tiempo de la tribulación, pero también judíos, 12,000 de cada tribu que se convierten, que se entregan a Cristo, que reconocen a Cristo como su Salvador y Señor, y entonces ninguno de ellos se salvaría si no fuesen acortados esos días, ¿no? Tiempos que cual nunca antes ha habido, ¿no? Y entonces dice aquí, verso 21, entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, ¿qué dice? No le crean, no le creáis, ¿no? Vamos a ver qué dice, si me acompañas, Apocalipsis capítulo 14. En el verso 10 me dice así: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, lo que eso significa es un tiempo muy violento. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, nota lo que dice ahí al principio del verso 10, que dice: ¿del vino de qué? De la ira de Dios. Entonces, ¿quién va a ser atormentado durante esa semana? El anticristo y todos sus seguidores, ¿no? Entonces, tiempo de la ira de Dios, tiempo de un juicio muy complejo, ¿no? Y entonces se va a manifestar el anticristo, conocido como el anticristo, como la bestia, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? ¿Sí? ¿Cómo andan de calor? Mejor ni pregunto, ¿ah? Le damos una revisadita. Vamos a 2 Tesalonicenses para entender más acerca del anticristo. Están ahí entre las Tes de Tito y de Timoteo. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a leer rápido para entender la manifestación del anticristo. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Si estás allá, sígueme. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Déjenme les doy otro dato, nada más, una pequeña pausa y denme su atención. Entonces, empieza la semana 70. Ok, la iglesia, hay diferentes posturas, pero es lo que nosotros creemos teológicamente. La iglesia es arrebatada a la mitad de la semana 70. El príncipe de este mundo, con sus huestes de maldad, ha logrado engañar a los judíos. Se ha reconstruido el templo que destruyeron, que no quedó piedra sobre piedra. Se reconstruye el templo de tal manera que se puede reanudar el sacrificio y la ofrenda. Los judíos sacrificaban animales, ¿no? Entonces, teniendo ese tercer templo, si así lo quieres ver, entonces, teniendo ese tercer templo, se reanuda el sacrificio y la ofrenda. Y a la mitad de la semana 70, a la mitad de esos 7 años,
se quita la máscara, por así decirlo, el anticristo que los ha engañado y que ha hecho un pacto, ojo, ha hecho un pacto con Israel, y entonces hace una estatua de él y empieza a sacrificar a los ídolos y se hace sentar en lugar de Dios, en el lugar de Dios, engaña a todos, pero entonces los judíos se dan cuenta o reconocen, los judíos reconocen que es otra abominación desoladora la que está frente a sus ojos, ¿no? ¿Por qué me estoy volviendo a regresar a esta parte? Porque nos vamos entonces al final de la semana 70, ¿ok? Final de la semana 70. ¿Qué ocurre al final de la semana 70? Es entonces la segunda venida de Jesús. Al final de la semana 70, Jesús regresa, pero ahora sí no en las nubes, sino a la tierra. Y entonces allí comienza otro periodo llamado milenio. Pero ¿por qué me fui al final de la semana 70? Por lo que dice el verso 1 que acabamos de leer, respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A esa venida se refiere al final de la semana 70. ¿Estamos juntos? Perdón que esté preguntando así, pero eso me afirma de que no estoy hablando solito. Ok. ¿No? Entonces nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Wow, hubo una apostasía tremenda durante la pandemia. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Toma sentido? Anticristo, abominación desoladora. Entonces, abominación lo que está haciendo delante de Dios, ahí está. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Pues la iglesia, el Espíritu Santo que está en los creyentes, ¿no? Porque ya está en acción, fíjense, desde ese tiempo el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, fíjense, chéquense eso, con gran poder, señales y milagros. Los cristianos no estamos buscando señales, prodigios y milagros. Los cristianos no estamos buscando saber el día en que Cristo va a regresar. Los cristianos simplemente vivimos esperándolo. Lo que hacemos es vivir esperándolo. Y también oramos porque Él regrese pronto. Pero no estamos porque ya te diste cuenta lo peligroso de seguir prodigios, milagros y señales. El anticristo va a tener ese poder por parte de Satanás, de hacer prodigios, milagros y señales. Mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? Entonces eran felices y no lo sabían. Estaban en la gracia y en la época de la iglesia y no se daban cuenta. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, ¿qué salva? Creer en la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? Jesús es la verdad encarnada. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Sino que se complacieron, ¿en qué? En el pecado. En sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Y rechazaron contundentemente a Jesús. Entonces ahí Tesalonicenses nos habla del anticristo. Ok, regresemos a Marcos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, prodigios para engañar. Estoy en el verso 22, ¿estás allí? Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, para engañar, si fuera posible, aún
a los escogidos. ¿Te das cuenta la seriedad de esto? Ok, mas vosotros mirad, pongan atención, ¿no? Os lo he dicho antes. Apocalipsis capítulo 13. Versos 13 y 14. Ahí está. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta el poder engañoso y las mentiras? Y aun si fuera posible a los escogidos engañarles. Y entonces, esto me lleva a una reflexión simple. ¿Cómo podemos protegernos del engaño de Satanás y del anticristo? ¿Alguien tiene idea? ¿Con qué? No, pues, si me echo agua bendita. ¿Con qué? Oración. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ciertamente la oración va acompañada de la palabra. La palabra si es engaño, si es mentira, entonces yo tengo que conocer que la verdad. Conocerán la verdad, dice Jesús. Ahora, yo quiero citar rápidamente Salmo 119, verso 105. Y como si estuviéramos jugando esgrima bíblico, los que fueron a párvulos ¿no? Ok. ¿Quién lo tiene? Que lo lea bien fuerte con su voz de locutor. No. Verso 105. Capítulo más largo de la Biblia. Los salmos a la mitad de la Biblia los encuentras. Ya está. Venga, adelante, Oscar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Entonces yo necesito una lámpara potente que alumbre para que no sea yo engañado. Necesitamos ser hombres y mujeres que estudiamos seriamente la palabra de Dios si no queremos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, por doctrinas de hombres y engaños de hombres. Siempre ha habido este peligro, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca debemos ser hombres y mujeres que estudian seriamente la palabra de Dios. ¿Qué puede pasar si yo estudio la palabra de Dios? De entrada, puedo evitar el engaño. Segundo, toda la escritura apunta hacia un solo personaje. ¿Quién es? Jesús. ¿Con quién me puedo encontrar en la palabra? Con Jesús. Y dice Jesús, escudriñen las escrituras porque ustedes creen que en ellas está la vida. Y sí, en ellas está la vida eterna. ¿Te das cuenta? La vida eterna. Lo que está en juego es la vida eterna, no la temporalidad de esto. Lo que está en juego es la vida eterna. ¿Qué más puede pasar si yo escudriño las escrituras? Puedo ser corregido, puedo ser instruido, puedo crecer en algo que me falta mucho, que es sabiduría. Sabiduría es saber responder correctamente. No es conocimiento, sabiduría es saber, tener el conocimiento y responder adecuadamente ante las situaciones cotidianas de la vida. Entonces necesito sabiduría. ¿Qué más puede hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios me puede confortar, me puede sanar mi corazón que a veces se hiere, se ofende, se lastima, se pudre, se echa a perder. La palabra de Dios tiene poder para sanar mi corazón. La palabra de Dios cantábamos hace un momento, para romper las cadenas. Conocerán la verdad y la verdad les hará.
Esto nos hace libres. Afuera creíamos estar libres y estábamos atados al pecado, esclavos del pecado, sometidos al pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el mismo Salmo 119. Limpia el corazón, conforta, anima, produce gozo, produce paz, produce certidumbre, produce esperanza, algo muy escaso en estos días. Y me podría seguir. Eso es los efectos secundarios de leer la palabra de Dios. No solo nos evita el error, sino que lo más glorioso es que nos enseña a Jesús. Y al conocerle tenemos vida eterna. Desarraiga los pensamientos y los pecados más poderosos. Conforta el alma. Entonces, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu estudio de la palabra de Dios? ¿Puedes citar un verso de que esta semana Dios te habló con ese verso? No un día, sino esta semana, para hacerlo más así. Esta semana me agarré de este texto que Dios me habló y trajo a mi corazón y con él me habló a mí. No a mi primo, no a mi esposa, no a mi cuñado, a mí. ¿Con qué me habló esta semana a mí la palabra de Dios? ¿Cómo me golpeó, cómo me sanó y cómo está tratando la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo podemos evitar el engaño cotidiano que está a tan solo un clic? El engaño cotidiano y la enfermedad mental está a solo un clic. Así las cosas, ¿no? Entonces vamos, sigamos. Ya me emocioné. Ya se los he dicho antes. Verso 24. Entonces, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjate qué glorioso el 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿no? Termina esa semana de sellos, de copas, de jinetes, de gran tribulación, y entonces viene Jesús. Puedes revisar más de esto en Apocalipsis capítulo 19. Allí vas a encontrar todos los detalles de su regreso. Fíjense que antes de su regreso, si tú lees Apocalipsis 19, que creo que ya no da tiempo de leerlo, pero Apocalipsis 19, nada más míralo, ábrelo ahí rápido, nada más mira, no lo vamos a leer, nada más ve los títulos, ¿va? Entonces, para que se emocionen conmigo, esto está buenísimo. ¿Qué ocurre antes del regreso de Jesús? ¿Qué ocurre? Alabanza en el cielo. ¿Y qué más hay ahí? ¿Lo puedes leer? Cena de las bodas del Cordero de Dios. Entonces el Cordero de Dios, ¿quién es? Jesús. Se casa. ¿Con quién se casa? Entonces la iglesia, ¿en dónde está? En el cielo. Y entonces cuando regresa, ¿con quién regresa? Con sus santos millares de ángeles y todos los que le acompañan. Entonces la iglesia no estaba en la tribulación. La iglesia regresa. O sea, ya se casó con él. Por eso digo, Apocalipsis es cronológico, no alegórico. Es que si empezamos a alegorizar todo Apocalipsis, digo, no, pues quién sabe qué diga allí, ¿no? Y a ver tu imaginación para qué te da. Pero si lo ves cronológicamente, la iglesia ya se casó y entonces es la segunda venida de Jesús, de la que nos está hablando aquí Marcos capítulo 13. Ahora, un montón de profetas también hablaron sobre esa catástrofe o esa, ¿cómo le podríamos llamar? Cuestión no climática, sino, imagínate el sol oscureciéndose, apocalíptico, pero ¿qué nombre científico? Cataclismo, gracias. Ese cataclismo, exactamente. Miren, vamos a ver nada más uno allí en Isaías capítulo 13.
Isaías capítulo 13, verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Wow, ¿te das cuenta? Y entonces varios profetas hablaron de esto, no solamente Isaías. También 34:4, vayan allá en Isaías. Dice así: y todo ejército de los cielos se disolverá y se desenrollarán los cielos como un libro. Ok, entonces es ese cataclisma, ¿no? Y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. También está hablando que como que fuera una cortina el cielo, y adiós estrellas, y adiós sol, y adiós astros y todo lo que vemos, y entonces se va a oscurecer todo. Y es de lo que nos está hablando ese día tremendo que hay. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿no? Y es aquí de nuevo, todos aquellos que se encuentran dispersos, ya hablé de esto un poco, de los que se salven en aquellos tiempos. Romanos, les cité Romanos, porque Pablo habla de esto. Dice: hey, cristianos, no se llenen de orgullo como si Dios hubiese desechado a los judíos, porque así como arrancó, así puede injertar nuevamente a su pueblo. Lee con calma después esa porción de Romanos capítulo 11, ¿no? Si estás tomando nota, manera de cita, Hechos, Daniel, Apocalipsis 1 hablan acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 1 que les dice: así como le vieron irse en las nubes, así regresará? De igual manera también habla de eso Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 también me habla del inminente regreso de Jesucristo. Entonces, estas son citas para ver cómo el Nuevo Testamento es congruente hablándonos acerca del regreso de Jesús. Y entonces vamos a esta carnita que hay en el verso 28. De la higuera aprended la parábola. Ok, aquí hay una parábola. Ok, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Esto es algo que entendían todos los judíos. De todos los árboles y de todas las árboles frutales que había en Palestina, especialmente la higuera, a diferencia de todos los demás, su hoja no aparecía en la primavera temprana, sino en la primavera tardía. Ya cuando se está acabando la primavera, entonces le empieza a brotar ramita tierna y empiezan las hojitas a salir. Y ellos decían, o sea, no tenían Apple Watch ni nada de eso. Entonces, ¿cómo saber que ya va a ser verano, no? No su reloj cambiaba el horario de verano automáticamente, sino que entonces su reloj de verano era la higuera. Ese era su reloj de verano. Entonces dicen, ya están saliéndole hojitas a la higuera, ya el verano está cerca. ¿Te das cuenta? Eso es maravilloso verlo. Y entonces, ¿ustedes saben leer los tiempos? Sí, pues entonces saben que el verano está allí luego a la esquina, ¿no? Está allí a la esquina. Esta es una primera parábola, pero la versión extendida de este sermón de los olivos está en Mateo capítulo 24 y 25, los cuales no vamos a mirar allá. Pero déjenme decirles algo que es importante. Allá complementa con 3 parábolas más. Aquí solamente está la de la higuera por este momento. Va a hablar de otra más adelante, pero básicamente hay otras 2 parábolas allá. Hay 3, pero 2 más adicionales. Y es la de las vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y cabras.
Entonces, de manera sencilla, la de las vírgenes, ¿de qué habla? Jesús ahí en esas señales antes del fin dice, el novio fue lejos a preparar lugar para la casa de la novia, a prepararse, ya hizo un pacto de casarse con ella, ya hay un contrato de que se van a casar, no están casados, pero se van a casar. Y entonces va a llegar el día menos esperado para casarse con su novia, para tomarla y casarse con ella. Y en la cultura judía, pues normalmente el novio era acompañado para ir a recoger a su casa a la novia y llevarla a la suya, iba acompañado de vírgenes. Y en esta parábola, ojo, es una parábola, Jesús dice, había 10 vírgenes. 5 de ellas se durmieron. Y llegó la madrugada y todas tenían lámparas con aceite. ¿Qué crees que les pasó a sus lámparas? No fueron ni siquiera previsoras como para tener un poquito de aceite y guardarlo, sino que se les acabó el aceite y su lamparita se apagó. Fueron imprudentes, fueron insensatas, se durmieron, cabecearon. Y entonces las otras 5, ellas sí estaban preparadas con sus lámparas encendidas, con su aceite, con todo. Y entonces, aunque se tardó el novio, sus lámparas nunca se apagaron. ¿No? ¿Qué nos enseña eso? A velar y estar listos para cuando Él regrese. A estar atentos para cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿no? Entonces, y la otra parábola que menciona él, y es importante recordarla, la otra parábola que habla Mateo capítulo 25, es la de las ovejas y de las cabras, que dices, ¿de qué trata esa un poco? Dice que el día que él regrese va a separar las ovejas de las cabras, y algo que les distingue, chequen esto porque lo vamos a conectar con lo que viene del pasaje. Entonces, algo que les dice que les distingue a las ovejas de las cabras es que les dice, tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel, en el hospital, ¿y qué hicieron? Me visitaron. Dice, y entonces, lo único que van a escuchar es una voz dulce y amorosa, cual nunca le hemos oído, que va a decir, vengan benditos de mi Padre y entren en el gozo de su Señor. Pero a las cabras, dice, les va a decir, tuve hambre y me ignoraron, tuve sed y me ignoraron, estuve en la cárcel, estuve en el hospital y me ignoraron. No, ni siquiera una llamadita. Pasé por pruebas, pasé por dificultades, pasé por lo que sea y ni siquiera, ¿cuándo fue eso, Señor Jesús? Ni te vimos. Por cuanto se lo hicieron a uno de esos pequeños, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, verso 29. Es que estamos al final de esto, pero checa ¿qué nos puede hablar el Señor esta semana o este domingo, este momento, respecto a lo que estamos leyendo? Mira lo que dice. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿no? Cuando los dolores de parto ya son bien fuertes y bien intensos, es que ya le están saliendo hojitas a la higuera y que el verano está cerca. Cuando los dolores de parto de la humanidad están muy fuertes y muy frecuentes. Fuertes y frecuentes. ¿Estamos? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Evidentemente que no le está hablando a la generación de Andrés, de Juan, de Pedro, y está hablando a la generación de los últimos tiempos. Cuando esto empiece a ocurrir, y es curioso, pero sabemos que
Era imposible que esto ocurriera si los judíos e Israel no regresaban a su país. Entonces como que ahí hay una señal importantísima que de alguna manera, al menos para mí, era la última en cumplirse. Todas las demás ya no son tan claras de alguna manera. Guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, etcétera. Nación contra nación, todo eso siempre lo ha habido. Pero lo de Israel es un evento único y necesario, porque ¿cómo va a haber tercer templo si Israel ni país tenía? ¿No? Y entonces eso está cumplido. Bueno, entonces dice que esa generación, no sabemos cuál, pero apunta hacia eso. Ahora, verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuevamente, ¿a qué nos apunta? Ok, entonces, si esto va en serio y se va a cumplir como lo de los 483 años que dan ese cumplimiento perfecto y matemático desde el 445 antes de Cristo hasta la entrada triunfal a Jerusalén, entonces yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que conocer la palabra. Verso 32. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el hombre. Y esto no es que Jesús renunció, no, ni el Hijo, sino el Padre. Y esto no es que Jesús renunció a su deidad, ¿verdad? Sino que más bien renunció simplemente a saber el tiempo del regreso. Y eso solo el Padre, nadie más sabe. Entonces, en esta plática preciosa que tuvo Jesús con sus discípulos, de ninguna manera los está animando a que, a ver, hagan esto y el otro para que sepan el día en que yo regreso. De entrada, si escuchas a alguien que le pone fecha, hora o día al regreso de Jesús, se equivocó. Se equivocó. Porque es clara la escritura, nadie sabe la hora ni el día. ¿No? Nadie conoce la hora ni el día. Ok. ¿Qué sigue? 33. Y aquí es donde tenemos que cerrar con mucha atención. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces necesitan estar con toda su atención listos. No distraídos, no con sus lámparas apagadas, no sin aceite, no dejándose de congregar, no dejando de orar, no dejando la palabra, procurando santificarse cada día. Pero me da más idea lo que sigue. Pero lo que les quiero decir es esto. Bueno, vamos a leer lo que sigue. Porque aquí hay otra parábola que es muy parecida a la de los talentos. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Ok? Han pasado 2000 años. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Entonces tiene una propiedad, es dueño de algo y le delegó autoridad y responsabilidad. ¿Estamos? ¿A quién? A su iglesia. ¿Eres iglesia? Serio, es pregunta seria. Tienes responsabilidad en el reino de Dios. ¿Visitas la iglesia o eres la iglesia? O sea, cuando lees esto y tiras unos pasos atrás, leer este capítulo 13 a los cristianos no nos debe dar temor. Juan lo explica en sus cartas. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No se refiere al temor de que el Tren Maya me atropelle. No al temor de que se caiga una rama de un árbol y me golpee.
Es el temor de estar delante de Dios un día y decir, me puedo presentar delante de Él por la gracia. Me puedo presentar delante de Él siendo un pecador, porque Cristo pagó por mis pecados. Estos pasajes no son para inspirarnos a tratar de alcanzar salvación por obras, sino a vivir confiando en Jesús hasta el final. Entonces, de entrada al cristiano este pasaje le trae consuelo y esperanza. ¿O no? Él viene por su iglesia. Y así han vivido con esta expectativa los cristianos fieles de todos los tiempos. Y así, con el corazón en la mano, Señor, ven pronto. La creación gime, yo estoy gimiendo y diciendo, ven pronto, regresa, amado Señor Jesús. No, ve cómo están los jóvenes, ve cómo está la humanidad, Señor, ven pronto. Y Señor, ten misericordia de nuestros jóvenes. Toca sus vidas y no permitas que ninguno de ellos se pierda. Por amor a tu nombre, Dios. Señor, salva a esta generación y ven pronto, ¿no? Entonces, a mí me trae consuelo leer esto porque sí, wow, sí. Pero no solamente eso. O sea, me trae fortaleza y trae fortaleza a todos. Pero también me recuerda que no es tirarme en la hamaca para esperar que Jesús regrese. ¿Cómo es eso? Es que sí, a las primeras iglesias a las que les escribió Pablo, les dice que no sean holgazanes, flojos, ociosos y todas esas cosas, porque estaban algunos diciendo, si Jesús viene pronto ya no trabajo. Y algunos son bien hábiles para timar, engañar y echar flojera y no hacerse responsables de sus propias vidas, de los suyos y de las de otros. Entonces no es tírate en la hamaca, esperar que Jesús venga, sino es te dejó encargado de algo. Puso responsabilidad, ¿no? Puso responsabilidad, autoridad, responsabilidad y obra. ¿No dice eso que acabamos de leer? Ahora, déjenme nada más. Ya estamos cerrando, hoy tenemos Santa Cena. Pero esa obra es dentro de la iglesia, como Dios te está usando. Todos. Un cuerpo tiene diferentes miembros y todos son honrosos y necesarios. Y necesarios, no, innecesarios, no, innecesarios. Como Dios te está usando, pero no solo dentro de la iglesia, responsabilidad también fuera de la iglesia. Eso hacemos mientras Él regresa. Si comprendemos la urgencia y la importancia de este mensaje de vida o muerte, y entendemos que Él se fue, pero Él regresará y me dejó encargado de algo, yo tengo que proclamar su verdad y su justicia todos los días de mi vida, en todas las oportunidades que tenga. Todos los días, allá afuera también hay un mundo de gente perdida que necesita saber esto, que necesita urgentemente saber esto. Imagínate que hoy viniera. Gracias a Dios que no vino en 1970. Estaría perdido. Gracias que no vino en 1985. ¿No? Gracias que no vino en el 2019. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Pero mientras tanto, el mensaje más importante de todos los tiempos lo depositó en vasos frágiles de barro,
en ti y en mí, que somos bien chafas, para que seamos esos instrumentos que van y dicen, en Cristo hay esperanza y en Cristo hay vida eterna y Él va a regresar. Y cuando Él regrese, ¿qué onda con tu vida? ¿Te arrepentiste? ¿Creíste en Él? ¿Le entregaste tu vida? Yo hablé al principio de que esta época en la que estamos viviendo es la época de la gracia. Es el momento oportuno de decir, Señor Jesús, sí. Señor Jesús, sí. Sí creo en ti. Un día algunos iban a decir con lágrimas en sus ojos y con dolor, éramos felices y no lo sabíamos. Escuché el mensaje y cerré mi corazón. Jesús no fue importante y tenía otras prioridades. La novia, los placeres, el mundo, las riquezas, en esa a veces confusión y perturbación de vida en la que nos encontramos sin Cristo, y hasta que Él llega, ¡pum!, se enciende la luz en nuestros corazones. Algunos de nosotros, va a sonar un poco raro, hasta soberbio va a sonar, pero algunos de nosotros conocemos las dos caras de la moneda, porque sí venimos de allá, del lodo y de la pudrición. Y algunos de ustedes nos conocieron como éramos sin Cristo, pero ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Y por eso es que les decimos, arrepiéntanse. Y a quienes tienen mucho tiempo viniendo a la iglesia, mediten en su fe. A veces pienso que estamos jugando a la iglesita y viviendo vidas pasivas, vidas mediocres, tibias. Por cierto que el último mensaje de la iglesia Apocalipsis es ese, una iglesia tibia y mediocre, o una que se veía a sí misma rica y que no le faltaba nada. Y entonces el mensaje, si es que esta es la iglesia de los últimos tiempos, no lo sabemos. ¿Cómo estás viviendo de apasionada tu fe? Para ti es un bonito verso muy romántico, el que decía Pablo de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dices, qué bonito que alguien piense así. Ay, qué bonito suena, ¿no? O vives a esa intensidad de pasión diciendo, Señor, evangelizar o morir. Y Señor, santifícame todos los días. Lávame todos los días, Señor. Llena mi lámpara de aceite, Señor. Cuando tú llegues, Señor, no me encuentre cabeceando. No. Cuando tú llegues, no me encuentre dormido. 33, vuelvo a leerlo. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad. Fíjate cuántas veces dice eso, velad y orad. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, ¿no? O a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Entonces como que ya se alargó, ¿no? Verso 37, 36, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Entonces no nada más a los 4 que estaban allí, sino a todos. ¿Qué? Velá. Velá. ¿Estás velando? ¿Estás velando todo lo que eso signifique? ¿Estás velando? Todo este entendimiento o todo este ánimo puede venir de estudiar profecía.
No. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y ante ti no hay engaño, Señor. Y solo tú tienes poder para salvar, para transformar y para perdonar. Gracias por este legado y mensaje que nos has dejado en tu palabra, Dios, y que no queremos mandarlo al spam, Señor, sino queremos marcarlo y remarcarlo como importante, Señor. Este mensaje es importante para todos, Señor. Entonces te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo pueda convencernos a cada uno de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Nos lleve al arrepentimiento y a los pies de Cristo, Señor. Llene nuestras lámparas, Señor, y nos haga despertar. Nos haces encargado tu iglesia. Nos has dado autoridad y nos has puesto a trabajar en ella, a llevar el evangelio a todas partes y a todas las naciones hasta lo último de la tierra, Señor. Otra vez, Señor, hago una oración atrevida a Dios. Levanta de entre nosotros hombres y mujeres que amen tu palabra, que te amen a ti sobre todas las cosas, que procuren vivir en santidad y dar buen ejemplo a los que les rodean, aunque eso involucre renunciar a todos sus compromisos pecaminosos para agradarte a ti. Levanta, Señor, de entre nosotros hombres y mujeres que conocen tu palabra, que te temen a ti, que entienden de la oración, que se consagran a ti, Señor, y que están con sus lámparas llenas cuando tú regreses, Señor. Hombres y mujeres que aman, que sirven, que perdonan, que proclaman tus verdades al mundo perdido, Señor. Te ruego, Dios, que en este pequeño lugar, quizá en este punto del universo, Señor, tú tengas memoria de nosotros, Señor, y avives nuestras vidas como un fuego, Señor, que se enciende, Señor, y que sale de control hasta lo último de la tierra, Señor. Perdona esta oración tan atrevida, Dios, pero no queremos, Señor, ser cristianos mediocres, tibios y mucho menos carnales, si es que eso es una clasificación. Queremos ser llamados santos hijos tuyos, Dios, porque vivimos conforme a tu verdad y conforme a tu justicia. No confiando, Dios, en nuestras obras, sino en Jesucristo, Dios. En Jesucristo, el único dador de vida eterna. Entonces te amamos, Señor Jesús, y te damos honor y gloria.